Encantado de saludarles. Mi nombre es José Luis Domínguez Álvarez. Soy personal investigador en formación FPU del área de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca y para mí es un hiperbólico placer poder compartir una serie de reflexiones acerca de la situación que atraviesa la tutela jurídica de los derechos de la privacidad en el seno de las administraciones públicas en el marco de esta 10ª edición del Fórum de Expertos y Jóvenes Investigadores en Derecho y Nuevas Tecnologías, organizado magistralmente por el profesor Bueno de Mata y la profesora González Pulido, quienes nos han traído de forma magistral a esta 10ª edición de una iniciativa más que consolidada, fundamental e imprescindible para expoliar el debate de las ideas, de los efectos que produce la revolución digital, las tecnologías disruptivas en las diferentes esferas de nuestra sociedad. Por tanto, mi agradecimiento y mi reconocimiento para ellos por hacer posible este evento científico. En los próximos minutos, de forma breve, para no cansar su atención y abusar de la misma, me centraré en esbozar alguna serie de ideas acerca de un tema en el que desde el área de Derecho Administrativo llevamos algún tiempo trabajando, gracias a la colaboración y a la estrecha comunicación que existe entre este área de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca y el Supervisor Europeo de Protección de Datos y también las personas, los extraordinarios profesionales que dan forma a la Agencia Española de Protección de Datos. Y es que en el último tiempo, como expertos encargados de analizar la acción administrativa en sus múltiples y diversas vertientes, hemos advertido una serie de deficiencias, de lagunas en el cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal en el seno de las diferentes administraciones públicas. Algunos muy llamativos y que creemos que lesionan sobremanera la correcta tutela jurídica de este derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, el cual ya les adelanto para nosotros es el dique de contención para garantizar la dignidad de la persona ante los constantes envites que la revolución digital plantea en las diferentes esferas. Por tanto, consideramos que es una cuestión de plena actualidad, de plena importancia y sobre ello versarán pues las ideas que compartiré con ustedes en los próximos minutos. En primer lugar, ¿por qué hablar de la tutela jurídica de la protección de datos personales? Pues como muy bien les indicaba con anterioridad y como muy bien saben ustedes, la regulación actual en materia de protección de datos de carácter personal, tras la entrada en vigor el 25 de mayo de 2018 del Reglamento General de Protección de Datos, ha sufrido un importante cambio de paradigma. Este hito normativo trae consigo infinidad de cambios, pero los más llamativos, al menos para nosotros, desde el punto de vista publicista, como estudiosos de las administraciones públicas, pues lo encontramos en la ruptura de los tradicionales y cómodos esquemas de cumplimiento normativo, que eran a los que estaban acostumbradas las administraciones públicas españolas. Nos estamos refiriendo al tradicional esquema de intervención administrativa que tiene 4 fases diferenciadas: regulación, ejecución, control y sanción. Con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, esa idea se difumina y entran en juego 2 cuestiones fundamentales. En primer lugar, por importancia, creemos que es necesario destacar la entrada en escena del principio y el enfoque de responsabilidad práctica que trastoca todas las ideas enunciadas anteriormente y que exige cambiar la forma tradicional de acción e intervención administrativa. ¿Para qué? Para garantizar la teoría anglosajona de la accountability, que es lo que subyace, la idea fundamental, la idea fuerza que subyace detrás del Reglamento General de Protección de Datos. Eso exige cambiar la forma de actuación de las administraciones públicas y exige renovar protocolos y comenzar a hacer las cosas de una forma distinta a lo que se venía haciendo con anterioridad. Otra de las grandes novedades del Reglamento General de Protección de Datos es el establecimiento de una nueva figura como es el delegado de protección de datos, que es un puente entre los interesados, entre los propietarios de los datos personales y las entidades públicas o privadas encargadas de realizar las actuaciones de tratamiento de datos
personales. Además, también es un puente entre las autoridades de control, en este caso la Agencia Española de Protección de Datos, y las distintas instituciones para garantizar la aplicación efectiva de la normativa y garantizar el respeto de este derecho fundamental. También el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, trae consigo novedosas modificaciones en la concepción del consentimiento como base de legitimación para realizar las actividades de tratamiento. Trae también nuevas previsiones para garantizar el carácter especialmente sensible de determinados datos, lo que el artículo 9.2 y 9.1 considera categorías especiales de datos, datos sanitarios, de orientaciones políticas, religiosas, datos relativos al sexo, etcétera, etcétera, etcétera. También trae una nueva gradación de las sanciones administrativas y pues endurece el sistema de responsabilidad ante las infracciones que puedan cometerse del ordenamiento jurídico en materia de protección de datos, con el firme propósito de disuadir a los operadores privados de vulnerar y atentar contra el derecho a la protección de datos del conjunto de la ciudadanía. Estas novedades llevan más de 3 años oscilando en el ámbito privado, pero en el ámbito público, por desgracia, nos hemos dado cuenta que transcurridos más de 3 años desde la entrada en vigor del reglamento, aún en día estas novedades siguen siendo en gran medida una quimera, algo muy lejos de alcanzar, algo que a todas luces es impensable, ¿no? Y que está provocando una afectación directa a la hora de minimizar la salvaguarda de un derecho que ya hemos adelantado es para nosotros fundamental para combatir las vertiginosas transformaciones a las que se enfrenta la sociedad y por consiguiente también para garantizar la dignidad de la persona ante los envites de la revolución digital. ¿Qué pretendemos con este estudio? Pues de forma muy sencilla y de forma muy humilde, a lo que aspira este estudio es a analizar las principales deficiencias que presenta el cumplimiento normativo en materia de protección de datos personales en el seno del sector público. Pero no solo queremos hacer una foto fija de los defectos, de las lagunas que existen en materia de cumplimiento normativo, en materia de protección de datos de carácter personal, sino que queremos aportar algunas ideas, propuestas, soluciones para garantizar esa tutela jurídica efectiva de la privacidad. Una de las primeras constataciones empíricas que uno obtiene al aproximarse a la realidad de las diferentes administraciones públicas es que en la mayor parte de ellas, 3 años después, perdón, de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, es la práctica y total carencia de delegados de protección de datos. La mayor parte de las administraciones públicas no han procedido a su nombramiento y cuando por suerte sí que lo han hecho, estas personas estos servidores públicos que ostentan la condición de delegado de protección de datos no tienen en su mayor parte la formación y las capacidades necesarias. No, por cierto, porque ellos no deseen formarse, sino porque las administraciones públicas no han previsto los procedimientos necesarios para garantizar la formación real de estos servidores públicos. Entonces, para que se hagan una idea, esta cuestión es especialmente flagrante y llamativa en el caso de las entidades locales. España tiene más de 8.130 municipios, de los cuales su inmensa mayoría aún no disponen de delegado de protección de datos y esto se ha traducido en las primeras sanciones, apercibimientos de la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente focalizados en la Comunidad de Madrid. Por tanto, es necesario que las administraciones públicas promuevan el nombramiento y la formación en materia de protección de datos de carácter personal de este conjunto extraordinario de profesionales. Por tanto, las diputaciones provinciales deberían de iniciar de forma urgente este proceso de dotación de profesionales cualificados en materia de privacidad. Otra de las cuestiones que hemos observado es que, con carácter general, las administraciones públicas emplean la normativa de protección de datos de carácter personal como un obstáculo insalvable para el ejercicio de otros derechos subjetivos del conjunto de la ciudadanía, como por ejemplo puede ser el derecho de acceso a la información pública. Como bien saben, desde el año 2013 nuestro país tiene una ley de acceso a la información, transparencia y buen gobierno que reconoce la capacidad de los ciudadanos para dirigirse a las administraciones públicas y solicitar aquella información que consideren pertinente y en aras del principio de buen gobierno y en aras del avance de la transparencia y la accountability, las administraciones públicas
deberían cedérsela. Ese texto normativo del año 2013 ya contiene una serie de previsiones en materia de privacidad y en materia de protección de datos para limar las asperezas y para intentar tender puentes o esquivar el difícil equilibrio entre privacidad y acceso a la información pública. Pues bien, esas previsiones normativas que permiten en determinados supuestos el acceso a la información pública siguen siendo ninguneadas por gran parte del conjunto de las administraciones públicas y se utiliza la normativa de protección de datos como pretexto, como excusa soterrada para socavar el derecho de acceso a la información pública del conjunto de la ciudadanía y, por tanto, dificulta hacer un seguimiento efectivo de la actuación que llevan a cabo las administraciones públicas y dificulta conocer si de forma real, de forma verdadera, las administraciones públicas están llevando a cabo su actuación con diligencia conforme a la persecución constante de los intereses generales, conforme nos indica ese artículo 103.1 de la Constitución española. Otra de las manifestaciones que hemos observado es que a raíz del estallido de la COVID-19, de la crisis sociosanitaria propiciada por la COVID-19, la mayor parte de las administraciones públicas han realizado un maravilloso y extraordinario ejercicio de improvisación para adoptar medidas que en muchos casos suponían el empleo de datos personales, de categorías especiales de datos personales, como son los datos sanitarios, datos especialmente sensibles y que deben tratarse conforme a una serie de especificaciones concretas para garantizar no lesionar los derechos de la ciudadanía. Pues durante la crisis de la COVID-19 se ha puesto de manifiesto que la mayor parte de las administraciones públicas emplean la normativa de protección de datos sin las debidas garantías y que llevan a cabo el tratamiento de categorías especiales sin la diligencia y la precaución debidas. También nos hemos dado cuenta de que existe una auténtica ausencia de cultura de la privacidad en el seno del sector público. Esto está vinculado con la primera de las cuestiones que enunciábamos, la ausencia de formación de los servidores públicos acaba traduciéndose en una ausencia de cultura de la privacidad en el seno de las administraciones públicas. Algo que, en base a alguno de los preceptos, el artículo 83 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, entendido como la educación para la digitalización entre nosotros, es importante dinamizar e impulsar para garantizar, en primer lugar, una conciencia ciudadana partiendo desde las instancias públicas, desde las administraciones públicas orientada a esquivar o diluir las zonas sombrías que presenta el avance de la digitalización. Y también en este cajón desastre en el que encontramos diferentes lagunas en materia de protección de datos de carácter personal en el seno de las administraciones públicas se encontrarían también los interrogantes que envuelven el despliegue del teletrabajo en el seno de las administraciones públicas y su posible, en muchos casos, colisión con el esquema nacional de seguridad, ese instrumento que da cobertura al despliegue de la administración electrónica y también encuentra demasiados obstáculos vinculado a la obsolescencia de las infraestructuras digitales de las diferentes administraciones públicas. Estos son algunos de los desafíos que deben afrontar las administraciones públicas con diligencia para garantizar la tutela jurídica efectiva de la privacidad, para no lesionar los derechos fundamentales del conjunto de la ciudadanía y son cuestiones que en muchos casos las administraciones públicas son conscientes de que deben afrontarlas y no han iniciado, ni tan siquiera 3 años después, recordamos, de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, las transformaciones pertinentes para hacer frente a estos desafíos acuciantes, fundamentales, para no solo garantizar la tutela jurídica de la privacidad, sino también para garantizar la satisfacción de los intereses generales, que, como ya hemos indicado, es la finalidad última del conjunto de las administraciones públicas. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué las administraciones públicas actúan de esta manera en materia de protección de datos y llevan a cabo esta dejación de funciones? Pues a nosotros como administrativistas lo primero que se nos ocurre es la modificación que existe en materia de responsabilidad de las administraciones públicas en materia de protección de datos. Y es que si uno analiza los preceptos 72 y siguientes
de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, observará con pasmosa finalidad que existe una ventana de oportunidad para que las administraciones públicas puedan huir de forma efectiva del régimen general de sanciones contemplado en el Reglamento General de Protección de Datos. Y es que, conforme establece el artículo 77.2 de esta Ley Orgánica de Protección de Datos del año 2018, y cito y leo textualmente, cuando los encargados o responsables de órganos constitucionales, jurisdiccionales, administraciones públicas, corporaciones de derecho público, autoridades administrativas independientes, universidades públicas, consorcios, grupos parlamentarios, etcétera, 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 cometiesen alguna de las infracciones a las que se refieren los artículos 72 a 74 de esta ley orgánica, es decir, la calificación tripartita y la tipificación tripartita de las diferentes infracciones administrativas y sus correspondientes sanciones, la Autoridad de Protección de Datos que resulte competente dictará resolución sancionadora a las mismas con apercibimiento. La resolución establecerá asimismo las medidas que proceda a adoptar para que cese la conducta o se corrijan los efectos de la infracción que se hubiese cometido. Por tanto, el artículo 77.2 lo que positiviza es una vía de escape para que las administraciones públicas no tengan que hacer frente a sanciones económicas o pecuniarias cuando vulneren los preceptos de la regulación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. Este precepto, en síntesis, lo que abre es una ventana de oportunidad para que las administraciones públicas lleven a cabo la plena inobservancia de las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos y de su homóloga, la Ley 3/2018. Es necesario hacer un examen de conciencia y conocer el alcance que este precepto ha tenido a la hora de debilitar el papel diligente y el papel de abanderada que las administraciones públicas deberían haber llevado a cabo a la hora de promover la transición hacia la nueva regulación en materia de protección de datos. Pero más allá de esta constatación empírica, llama poderosamente la atención también que el precepto inmediatamente posterior, el artículo 77.3 de la Ley Orgánica 3/2018, abra la puerta a la conversión de la inacción de las administraciones públicas, esta responsabilidad de las administraciones públicas, a la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos. Básicamente, esto quiere decir que en aquellos casos en los que una administración pública vulnere de forma flagrante el ordenamiento jurídico en materia de protección de datos, como estas administraciones públicas, en virtud del artículo 77.2, no pueden ser receptoras de una resolución administrativa sancionadora de carácter pecuniario o económico, pues en muchos casos va a acabar siendo el funcionario, el servidor público, el que acabe enfrentándose a un procedimiento de responsabilidad disciplinaria por la dejación de funciones. Y esto es especialmente alarmante porque en muchos casos el delegado de protección de datos es una persona que no dispone de la formación suficiente y de los conocimientos necesarios para ostentar ese cargo, no porque él no desee formarse, sino porque las administraciones públicas en sí mismas no han promovido los mecanismos y las actuaciones necesarias para dotar a estos profesionales de la formación debida. Lo mismo pasa con las infraestructuras, lo mismo pasa con las políticas de seguridad, lo mismo pasa con las bases de legitimación del tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, es necesario hacer un examen de conciencia pausado, detenido, para conocer la situación que atraviesa la normativa de protección de datos en el seno de las administraciones públicas. Es necesario que aceleren este proceso de conversión y se pongan las pilas de una vez por todas para garantizar la tutela jurídica efectiva de la privacidad. Es necesario estar preparados para garantizar la salvaguarda de los derechos digitales de la ciudadanía. Lo vemos y lo hemos visto a raíz de la COVID-19. El futuro digital ya es presente y es necesario tener servidores públicos formados, tener una cultura de la privacidad fuerte en el seno del sector público y es necesario hacer inversiones en materia de seguridad de la información. Lo hemos visto en los ciberataques al Servicio Estatal de Empleo Público, lo hemos visto también en los diferentes intentos de ataques hacker a diferentes hospitales para sustraer información sensible de los pacientes y luego venderla a corporaciones sanitarias y aseguradoras, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, creo que es necesario hacer un análisis coste-beneficio y
invertir en privacidad, invertir en seguridad de la información, porque los daños pueden ser de un elevado e inmenso coste y en muchos casos los daños pueden ser irreparables. Me despido, no sin antes agradecer su atención y agradecer una vez más la extraordinaria labor del profesor Bueno de Mata y la profesora González Pulido para que esta iniciativa llegue a buen puerto en esta 10ª edición. Muchísimas gracias y quedo a su entera disposición.